Ahora, y una cosa que también tiene que saber es de que, por ejemplo, el varón no va a verse afectado, por ejemplo, en su desempeño sexual. Los caracteres sexuales secundarios también continúan igual, la fuerza física, muscular, los bigotes, todo se mantiene igual. vámonos ahora a un enlace vía Zoom. Estamos conectados, vea qué bueno, con el doctor Guillermo Luis Atencio. Él es director ejecutivo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctor Atencio. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. Es un gusto hablar con usted. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos. Empieza hoy día la campaña por la vasectomía gratuita en todo el sistema de salud. ¿Por qué no? Yo algo adelanté pensando que no íbamos a poder tener esta entrevista. Qué bueno que lo conectamos. Díganos rapidito de cuándo a cuándo, en qué horarios van a atender y dónde. Bueno, esta es una actividad que normalmente el Ministerio de Salud viene desarrollando desde hace algunos años de manera gratuita. Sin embargo, con el contexto de la pandemia vimos que muchos servicios, por ejemplo, se habían suspendido las actividades. Precisamente la jornada a partir del día de hoy se viene desarrollando con el fin de poder sensibilizar a la comunidad, que te conozcan, por ejemplo, todo lo que significa la gratuidad, el método anticonceptivo, la vasectomía, y el 18 pues estamos celebrando el Día Mundial de la Vasectomía. Entonces, y la semana pasada hemos empezado la Semana de Planificación Familiar. Entonces, precisamente en ese contexto que estamos desarrollando esta jornada, que se está desarrollando en todos los hospitales del país y en los principales hospitales de Lima, ¿no? Los hospitales del país, en cada región se ha determinado un hospital para que precisamente inicie esa actividad, y hemos visto pues que hay una gran demanda, ¿no? Ahorita estamos en La Libertad, por ejemplo, y tenemos ya más de 200 personas, varones, que se han inscrito para que precisamente sean programados para poder llevar a cabo esta intervención quirúrgica. Ahora, lo que tiene que saber la gente es que es una intervención ambulatoria, muy rápida, prácticamente sin riesgos, ¿no? Así es. Esta es una intervención que dura aproximadamente 15-20 minutos, se denomina vasectomía sin bisturí, donde precisamente se utilizan unas pinzas especiales para justamente aislar el conducto deferente que pasa por debajo de la piel y que es muy sencilla. Después de esta cirugía de 15 a 20 minutos, la persona, por ejemplo, descansa 2 horas, va a casa, se recomienda unas 72 horas que no debe hacer actividad física, esfuerzo, ¿no? Y después de ello ya puede regresar a su actividad normal. El método anticonceptivo no es inmediato, hay que esperar 12 semanas o aproximadamente 3 meses o 30 eyaculaciones, y después de ello se le va a realizar un espermatograma al varón para determinar de que no haya ningún Claro, porque queda luego, porque lo que se hace es se corta el conducto, ¿no es cierto? Pero el riesgo es que permanezcan vivos espermatozoides en los conductos hasta por 3 meses, que es increíble, ¿no? Así es. O sea, lo que se recomienda es luego hacerse la vasectomía, igual a la hora de tener relaciones sexuales, por 3 meses hay que seguir usando protección hasta que un espermatograma confirme que ya los espermatozoides no están activos, ¿no? En el momento de la eyaculación. Así es. Ahora, y una cosa que también tiene que saber es de que, por ejemplo, el varón no va a verse afectado, por ejemplo, en su desempeño sexual. Los caracteres sexuales secundarios también continúan igual, la fuerza física, muscular, los bigotes, todo se mantiene igual, ¿no? Y también, por ejemplo, a veces algunos varones tienen una pregunta: ¿qué pasa con los espermatozoides que se producen? Lo que se tiene que saber es que normalmente, por ejemplo, no se eyaculan todos los espermatozoides. Estos espermatozoides son reabsorbidos normalmente, son las funciones que tienen los órganos, los conductos deferentes, epidismo, hacer una serie de órganos que se tienen para precisamente reabsorber los espermatozoides que no se deben eyacular, y esto es lo que ocurre normalmente y constantemente en el varón. Claro, ahora, este temor de la pérdida de la potencia sexual es lo que he visto que más le preocupa a los hombres, ¿no? De que después de la vasectomía, ¿qué efectos secundarios va a tener? No tiene ninguno, ¿no? Así es, no hay ningún efecto secundario. La función del área de conducto deferente que se corta es precisamente poder llevar y transportar los espermatozoides hacia las vesículas seminales, y esto es lo que se obstruye. También, como digo, el volumen del eyaculado no se altera porque solamente 3 a 5% del volumen del eyaculado son espermatozoides. Tampoco se altera. El volumen eyaculado es básicamente de la próstata y de las vesículas seminales. Claro. Ahora, yo puedo dar fe, yo estaba contando, pensando que no lo iba a entrevistar hoy, doctor Atencio. Yo me hice la vasectomía hace 23 años, ¿no? Y puedo dar fe de todo lo que usted está diciendo, ¿no? Y yo recomiendo sinceramente a los varones que se hagan la vasectomía, ¿no? Muy bien, Lucas, realmente sí, yo te felicito por las decisiones que tomas, porque eso también es el nivel de responsabilidad que tenemos, precisamente los varones, de poder, por ejemplo, ayudar en lo que significa planificar la familia, que salva vidas, porque la planificación familiar establece que haya embarazos esperados
y estos embarazos, por ejemplo, son controlados desde muy temprano, detectados riesgos y evitar muertes maternas, ¿no? Que es lo que debemos de trabajar por el bien precisamente de la comunidad y de las mujeres, por ejemplo, que pueden estar expuestas a una muerte materna innecesaria. Ahora, ¿no? doctor Atencio, si un varón que nos está escuchando en este momento quiere hacerse la vasectomía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse al establecimiento de salud, ahí por ejemplo a los servicios de planificación familiar se le va a realizar una consejería y de ahí por ejemplo si es en un establecimiento de primer nivel va a ser transferido por ejemplo a un hospital, porque esta intervención se le dice en los hospitales nivel 2 y 3, no en los establecimientos de primer nivel, donde justamente están los especialistas, y de esta manera por ejemplo la persona va a poder acceder al servicio, se le va a hacer un examen físico porque hay que ver que no vaya a ser que haya alguna alteración que esté, por ejemplo, dificultando o evitando la programación normal que se tiene, y con esto, por ejemplo, ya se hace la programación y se le va a hacer la intervención. No solamente va a ser en esta semana, va a continuar dándose durante todo este tiempo. De acuerdo a la demanda, la oferta justamente es la que estamos trabajando para garantizarla. Para terminar, ¿cuál es el objetivo que pretenden lograr ustedes con esta campaña? Uno es, por ejemplo, justamente de que la planificación familiar salve vidas a las mujeres. El otro es de que las personas tienen derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Y el Estado tiene que garantizar ese derecho. Por eso es que tenemos que poner, por ejemplo, esta oferta para que las personas puedan acceder de manera libre y voluntaria a decidir cuándo o cuántos hijos tener y planificar el desarrollo de sus familias. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, lo importante es que esta campaña, lo que usted nos dice es que este servicio de vasectomía gratuita existe de manera permanente. Solo que esta campaña lo que está haciendo es, como esa palabra horrible, visibilizando el tema de la vasectomía, ¿no es cierto? Así es más, estableciendo, por ejemplo, y mirando cuánto es la demanda, porque la demanda ha existido. Hay mucha gente que desconocía que el servicio era completamente gratuito, que se podía dar en los hospitales. Y los propios hospitales, por ejemplo, por el tema de la pandemia, que habían estado concentrados en poder trabajar la pandemia, habían servicios, por ejemplo, que estaban muy restringidos. Entonces, precisamente en eso estamos trabajando. Por otro lado, por ejemplo, estamos acá en Trujillo, donde en La Libertad, donde precisamente estamos lanzando todas estas actividades, y también, por ejemplo, estamos desarrollando actividades de capacitación y fortalecimiento de las capacidades de los proveedores, y estamos mirando que, por ejemplo, 2021 se dijo de que en la zona de La Libertad no había habido ninguna vasectomía. Lógicamente lo entendemos en el contexto de la pandemia, que ahora tenemos pero que ahora ya no. y trabajar fuertemente. Por supuesto que sí. Yo le agradezco mucho, doctor Atencio, y acá estamos, incluso podemos hacer el seguimiento el día 18, que es el Día Mundial, entiendo, de la Vasectomía. Volvemos a hacer una entrevista y informamos de cómo van las cosas. Muchas gracias. Tenemos que terminar por el día de hoy. Muy gentil por atendernos.